5 minutos. ¿Por qué estoy tan fuerte yo? ¿Me querés decir? Bueno, 10 de la mañana, 35 minutos, como te había dicho. Y esta cortina, ¿qué nos anuncia? Exactamente, nos anuncia que entramos en el segmento Esipedia con la profe Dina Ciraolo, que ya está en comunicación con nosotros y la saludamos, obviamente. Buenos días, Dina, ¿cómo le va? Hola, buenos días, ¿cómo andas? Bien, gracias a mí. Muy bien, ¿Usted cómo le va? muy bien, con Bueno, mucho frío. sí, terrible el frío en la mañana en la región, ¿eh? Está Sí, complicado. sí, la verdad que sí, estaba todo helado. Bueno, ¿qué tenemos para Bueno, hoy, Dina? ¿Con qué nos vas a y hoy convidar? hoy vamos a hablar, tenemos dos secciones, vamos a hablar de actualidad y de recomendaciones. Ujú, bien, En relación a actualidad vamos a hablar de la condena por abuso sexual con acceso carnal a sí. José Alperovich. Oh, Bueno, este buen hombre, que no es buen hombre, tiene 69 años, es del Partido Justicialista. sí, José Alperovich es ex gobernador de Tucumán y fue condenado por abuso con acceso carnal a su sobrina. bien. Eh, Esta condena, ¿por qué nos interesa? Porque es buena, digamos, más allá de que sea una buena condena para la víctima, que sea un resarcimiento, en este caso por el delito que se cometió contra ella, pero más allá de lo individual, es una condena muy importante porque precisamente senta un precedente, porque le dieron 16 años de condena. Y esto es una condena que dentro de todo son las que prevé el Código Penal, porque el abuso sexual con acceso carnal es un delito grave, Sí, está considerado así, pero más allá de eso, es importante que socialmente, para la sociedad, que se lo haya condenado a tantos años, porque esto demuestra que ya no hay lugar para estas cosas, ¿sí? Aparte tengamos en cuenta que se empalma con la anterior condena que hubo a Juan D'Artés, que se lo encontró culpable y se lo condenó, que si bien él también, no claro. va, claro, que si bien D'Artés no va a pasar tiempo preso, Ujú, porque la justicia de Brasil, bueno, prevé que cuando le dieron, creo que le dieron 4 años y prevé que cuando son hasta 4 años, no cumplen condena efectiva, pero de todas maneras es una condena importante porque, bueno, porque eh, logra eso, logra que haya condenas para abusadores en donde son delitos que son graves, pero son delitos complicados de llevar adelante en un juicio, ¿sí? Son delitos, es uno de los pocos delitos en donde se invierte la carga de la prueba. ¿Qué significa esto? Que la víctima tiene que demostrar que es una víctima, ¿sí? Es como como son delitos que se dan en la intimidad claro. y son de palabra contra palabra, es muy importante todas las eh, pistas y todas las pruebas que se puedan recabar en el entorno, sobre todo. En este caso, con la sobrina de Alperovich, lo que se demostró fue que ella había tenido asociado, digamos, a este momento en donde ella puede hablar con una amiga y después puede hablar con el padre, Sí, sí. tiene pérdida de pelo, pérdida de cabello, muchos problemas a nivel psicológico, digamos, productos de este abuso. Entonces, todas estas pruebas que fueron, digamos, de alguna manera catalogadas por el fiscal, lograron que la condena se diera. Pero esto que yo te decía, que se invierte la carga de la prueba, apela a todos los estereotipos que hay, ¿sí? De que la mujer es una fabuladora, que es una mentirosa, que es una loca, que es una despechada, y la mujer tiene que demostrar que no es todo eso, ¿sí? Claro. Es muy perverso nuestro sistema, porque, bueno, el sistema judicial, porque precisamente la mujer tiene que demostrar que no es una mala mujer y que sí fue víctima de ese abuso. Entonces, por eso es tan importante esta, esta condena a y que además no solamente es una condena que es importante por el hecho de que sea o de que haya sido un delito muy grave, sino que además es importante por que Alperovich es una figura pública y política muy, muy poderosa, Claro, ¿sí? claro. En su provincia ha sido alguien muy poderoso y también ha sido alguien muy poderoso y con mucho poder dentro del PJ. Entonces es muy importante que esta condena haya sido, o sea, que se haya llevado adelante el juicio y que la condena haya sido de 16 años,
y que él efectivamente en este momento esté preso. Eso es re importante. Claro, claro. Básicamente eso. Y más cuando son figuras tan públicas, Alperovich o D'Artés, ¿no? Que se Ujú. dividen la opinión pública y además encima cuesta creerle a la víctima porque uno por ahí, viste cómo es, que a veces uno trata de poner como un manto de duda cuando se trata como una figura pública, ¿no? Lo que pasa es que acá se juegan todos los... Sí. ¿Hola? Sí, te Sí, escucho. perdón. Que acá se juegan, se ponen en juego todas las otras cuestiones que tienen que ver con el machismo de la sociedad, Claro, eso te ¿sí? iba a decir, sí. Entonces, vos decís esto, uno tiende a dudar, y lo que pasa es que nos han enseñado a que las mujeres mienten, a que las Claro. mujeres en los casos estos de abuso, estos son fabuladoras, mentirosas, locas o despechadas porque tenían una relación y en realidad después quedan despechadas porque la relación no terminó como ellas querían. Bueno, todo es un imaginario social Claro. que tiene que ver con precisamente el machismo y cómo la sociedad y el sistema patriarcal en el lugar en el que pone a las mujeres. Ujú. Sí, Eh, se descubre toda la maquinaria que hay del sistema machista patriarcal que te presenta la noticia de un modo o de otro, ¿no? Y siempre la ya duda cae a la víctima. en este caso, que no es la recomendación, porque yo ese libro no lo leí, pero ya lo voy a leer y ya se los voy a recomendar, Sí. pero sí surge durante el juicio un libro que se llama ¿Por qué volvías cada verano?, que es de Belén López Peiró. Ujú. Es un libro que es muy interesante, digamos, yo he leído el resumen y es un libro muy interesante porque precisamente de lo que habla es eso, de cómo las víctimas de abuso tienen que primero después demostrar que lo son, pero además esta cuestión de por qué volvías cada verano tiene que ver con eso, de por qué volvía ella, en Sí, este caso la protagonista, a la situación y al lugar en donde era abusada. Y se ponen en juego todas las cuestiones que tienen que ver con el sistema patriarcal, sobre todo cuando hay una correlación de poder tan grande, ¿no? Como en claro. este caso con la sobrina de Alperovich, Ujú. que ella, además de ser la sobrina, lo que lo pone a él en un lugar de poder, digamos, por ser una figura paternal, pero además era su jefe, ella trabajaba para él. Claro. Y ella, por ejemplo, decidió no hacer la denuncia en el momento porque estaban en plena campaña y ella dijo que no quería que se tomara su denuncia como una movida política. Claro. Entonces ella esperó a que terminara la campaña y esperó a que terminara eso para poder denunciar. Entonces, bueno, eh, digamos, son todas las cuestiones que configuran los abusos cuando se producen así en el seno sobre todo en el seno de las familias, Ujú. que tienen que ver con todas estas cuestiones, ¿no? Con la figura de autoridad, con el adulto responsable, con estas cosas que empiezan a jugarse psicológicamente para que se pueda precisamente perpetrar el abuso. Claro. Tenemos un mensajito en el chat que dice Julia Comusi, una oyente Ujú. destacada de la radio, dice respecto del sistema judicial, ¿no? Que es bastante perverso, pero que dice, y vuelve a pasar por todo una vez que Claro. además de ser víctima de esta situación de abuso o violación, el sistema la vuelve a poner de nuevo en el banco de los acusados de alguna manera y vuelve a pasar por todo eso. Eso es lo lamentable, sobre todo el poco cuidado Sí, que hay sí. hacia las víctimas. Aparte, bueno, esto es de lo que se habla cuando se habla de la revictimización, Claro. que es digamos, muchas de las víctimas no quieren denunciar porque no quieren pasar por todo ese proceso en el que tienen que primero volver a revivir todo lo que pasaron y segundo tener que demostrar y tener que demostrar que son buenas personas y demostrar que... Claro. Pero aparte es que incluso ni siquiera deberían tener que demostrar que son buenas personas, porque, digamos, un abuso es un abuso, Claro, no independientemente pasa de cómo por... es la persona que Claro, lo recibe. sí. Entonces, Pero caemos todo en en el eso, comentario de Mirta Legrand, ¿no? ¿Y qué hiciste para provocar? claro, claro, totalmente. Pero bueno, esas son nuestras matrices de aprendizaje, Claro, esa es nuestra socialización de género que tenemos que desandar y que tenemos que
que poder romper y precisamente para construir cosas nuevas, ¿verdad? Ujú. Y sobre todo esta condena, la verdad que viene a ayudar mucho en ese sentido. Perfecto, perfecto. Bueno, muy bien, muy claro está el ejemplo, ¿no? Que a veces hay justicia, a veces. Bueno, ¿y qué más tenemos, mi querida Dina? Bueno, después, en la actualidad tenemos que la semana pasada, el 19 de julio, Ujú. se conmemora el día por la condena de la violencia sexual como táctica de guerra y obstáculo para la paz. Bien, Eh, Esto es de la condena por cuestiones de género, perdón, la condena, no me quedé con, sí, sí, está bien, está bien. con el paso anterior. Eh, digamos, se condena precisamente la violencia por cuestiones de género en situaciones de conflicto. Estamos hablando de situaciones de conflicto bélico. Ujú. Las mujeres, la violencia que sufren las mujeres y las niñeces en situaciones en donde hay guerra y en donde un país o un Estado lleva adelante una acción bélica contra otro, ¿sí? Claro. En el año 2015 fue la primera vez que la ONU determina esta fecha. Y esto es importante porque lo vamos, primero porque es importante condenar esta violencia hacia las mujeres, y segundo porque lo vamos a darle una vueltita más, ¿sí? Bien. Vamos a ver por qué se produce esta violencia hacia las mujeres en situaciones de conflicto, y vamos a pasar así rasantemente a las recomendaciones, y vamos a hablar de un libro muy, muy especial y muy particular y muy fundante de muchas de las cuestiones que nosotros hablamos hoy y podemos discutir hoy, que es Calibán y la bruja, de Silvia Federici. Ujú. Ahí lo estamos Es viendo un en libro muy, pantalla, la portada del libro y ahora la foto de ella también. bien, es un libro muy interesante, es un libro muy, no solo es interesante, sino que es importante y es fundante de muchas cuestiones. Es un ensayo histórico, filosófico, antropológico que hace Silvia Federici, y ella lo que... después lo pueden buscar si lo quieren descargar de la red, está gratuito en traficantes.net. Bien. Bueno, Calibán y la bruja, Mujeres, Cuerpo y Acumulación Originaria, es un libro que explora la relación entre la acumulación capitalista y la opresión de las mujeres durante la transición del feudalismo al capitalismo en Europa Occidental, especialmente durante los siglos XVI y XVII. Federici argumenta que el capitalismo emergente dependía de la explotación de las mujeres como productoras de mano de obra gratuita en el hogar y como reproductoras de la fuerza de trabajo. Bien. Ella sostiene que este proceso de acumulación originaria no solo implicó la expropiación de tierras y recursos naturales, sino también el control y la represión del cuerpo de las mujeres, especialmente a través de la caza de brujas y la medicalización de la reproducción. Acá lo que Federici está planteando como nódulo central de su tesis es que el capitalismo necesita de la mano de obra barata de las mujeres en la casa, en el hogar. ¿De qué estamos hablando? Digamos, el capitalismo necesita cuerpos que vayan a la fábrica, ¿verdad? Bueno, Ujú. esos cuerpos tienen que estar en condiciones para ir a la fábrica, tienen que soportar una jornada de trabajo, tienen que haber comido, tienen que tener la ropa limpia, tienen que llegar a la fábrica en condiciones y después tienen que volver a la casa, comer, dormir, descansar para volver a ir al otro día. Todo este trabajo lo hacen las mujeres en el hogar de manera gratuita, con esta cosa de lo maternal, con esta cosa de que somos como especialistas en cocinar, especialistas en cuidar, en limpiar y todas estas cuestiones que nos hacen creer que son innatas de la mujer o de lo que sería el... me sale el sentido, pero no es el sentido maternal. Bueno, ya me va a salir. Sí, como si la función de ellas fueran simplemente eso. Exactamente. Entonces, ella plantea, por un lado, eso, que el capitalismo necesita esa fuerza de trabajo gratuita de las mujeres Ujú. para sostener a los obreros que después y a las obreras que después van a ir a reproducir el capital, pero que por otro lado necesita también la expropiación de las tierras. Y en este caso hace una investigación muy interesante sobre cómo fue la caza de brujas, las mujeres acusadas de brujería, que en realidad eran mujeres que tenían conocimientos de medicina ancestral o que tenían conocimientos de lo que tuviera que ver con herboristería, Sí, sí. y se las acusaba de brujas y se hacía un proceso
judicial, ¿sí? Ella habla, sobre todo, hay una parte en Francia donde ella hace toda una descripción de cómo fueron los juicios, va a las actas de esos juicios, y lo que descubre es que en el primer momento, cuando esas mujeres son judicializadas, lo que se hace es expropiarse su tierra. Son mujeres en general viudas o solteras que por alguna razón tenían en ese momento bienes, y lo que hacen es, en el primer momento, expropiar esos bienes a favor del Estado y obviamente manejado por hombres. Bien. Entonces ella plantea eso, que fue un proceso de expropiación de la tierra y de apropiación del trabajo gratuito de las mujeres, lo que fundó en la transición del feudalismo al capitalismo las bases para sostener el sistema capitalista. La verdad que es muy interesante este libro, lo recomiendo mucho. Calibán, ella habla de Calibán y la bruja, porque, bueno, habla de cómo fueron las mujeres, y también habla del tema de cómo a través de la medicalización de la reproducción, que significa esto de todo lo que tiene que ver con distintos métodos anticonceptivos, también se controló cómo las mujeres podían reproducir o no. Digamos, cuando antes las mujeres tenían conocimiento ancestral, que eso ya está recontraestudiado y recontraprobado, que no es que a partir de la píldora o de la pastilla anticonceptiva las mujeres empezamos a cuidarnos, sino que las mujeres teníamos conocimiento de nuestros ciclos lunares y conocimiento de nuestros ciclos menstruales, Sí, sí. y de cómo incluso las mujeres abortaban cuando eran embarazos no deseados. Bueno, todas estas cuestiones fueron como de alguna manera despojadas de las mujeres y llevadas a manos de los hombres, en este caso representados por las figuras, en este caso de los jueces o de los médicos o de todas las personas intervinientes en este proceso. Y ella habla de Calibán y la bruja, porque Calibán es un personaje de una obra de Shakespeare, en donde representa como una especie de monstruo que en un primer momento está como... o sea, es un personaje súper complejo. Y en un primer momento lo presenta como si fuera un monstruo despojado de todo tipo de sentimientos, sentido, conocimiento, pensamiento. Y después, va otro personaje, se hace cargo de una isla, y en esa isla estaba Calibán, y lo que hace es ponerlo a su servicio, ¿no? Hacer uso de su fuerza de trabajo y de su fuerza de pensamiento y de conocimiento y de construcción para ponerlo como sirviente. Entonces hace todo un proceso y toda ¿cómo se llama? Un análisis de lo que es de la opresión que sufre Calibán, ¿sí? Entonces, en este caso, Federici toma esa figura de Calibán para hablar de los oprimidos y en este caso de las mujeres oprimidas y de las niñeces, pero bueno, específicamente de las mujeres que fueron acusadas de bruja para ser expropiadas de sus conocimientos y de sus tierras. Así que la verdad que lo súper recomiendo, es un libro que yo disfruté mucho y que seguramente ustedes también lo van a disfrutar. Pero excelente. Calibán y la bruja, entonces. ¿Cómo me Sí. dijiste la autora se llama? Silvia Federici, con doble C. Bien. Federici. Eso se puede encontrar Está en Sí. traficantes.net, en esa página, que se pueden descargar un montón de libros, pero bueno, está el libro gratuito y es muy interesante, la verdad que lo recomiendo muchísimo. Una maravilla. Bueno. Bueno, yo ya terminé. No sé si cómo estamos de tiempo, pero no, la verdad que hablé demasiado rápido. Bien, tenemos un comentario en el chat en vivo de Lucila, que dice, buen día, excelente libro. Sí, la verdad que sí. Bueno, te lo recomiendo. Yo lo estudié cuando estuvimos en el postítulo de la especialización en ESI, y lo estudiamos mucho, ahí tuvimos que leer un montón de libros, la verdad. Claro. Pero ese de Silvia Federici, aparte, fue un libro que disfruté mucho, así que lo recomiendo porque es muy interesante y es muy, ¿cómo se llama?, preciso y científico. Claro. Así que la verdad que es una lectura muy buena para hacer. Bien, recordemos que desde este segmento de Cipedia, nuestra profe Dina Siragolo va a estar recomendando material para docentes. Este es uno de ellos, entre algunas novedades y algunas cositas que siempre tiene que ver con la actualidad. Todo eso lo vas a poder encontrar en este segmento. ¿No es así, nuestra querida profe?
Bueno, vos sabés que una de las cosas que uno tiene que hablar cuando habla de opresiones, digamos, y de cómo está feminizada la educación, Sí. feminizada significa que la mayoría de las profesoras y maestras somos mujeres, digamos, si bien hay Ujú. La gran varones, pero mayoría, en sí, sí. general, claro, la gran mayoría somos mujeres. En nuestro gremio, en Neuquén Capital somos aproximadamente el 85%. Un montón. Y cuando se habla de la feminización de la educación, se habla también de todas estas cuestiones que nosotros hablábamos antes, sobre los lugares que se le otorgan a la mujer y sobre el imaginario alrededor de la mujer, eh, están también después llevadas, y bueno, es un trabajo bastante mal pago. Pero además un docente, una docente debería poder tener un acervo cultural importante, porque es un transmisor de cultura. Claro. Entonces, eso significa que deberíamos tener tiempo para leer libros y plata para comprarlos, deberíamos poder ir al teatro, deberíamos poder ir al cine, porque precisamente somos los que transmitimos la cultura en el aula. Entonces, este libro no es un libro que te va a permitir no es que vamos a llevar un pedazo de este libro, un párrafo para que lo lean tus estudiantes, pero sí sirve como acervo cultural y como un reservorio de cultura y de conocimiento que uno tiene que tener para después del día de mañana transmitir esta cultura. Es complejo tener Ujú. tiempos para la lectura y después además tener dinero para comprarlos, así que está bueno saber que se puede descargar de la red. Claro, claro, fundamentalmente, ¿no? En el contexto económico en el que estamos viviendo, acceder a los libros está complicado, así que nada, a veces Totalmente, tenés que elegir entre tener internet o tener la cuota de la biblioteca al día, o tener sí, plata para sí, comprar el libro. Bueno, totalmente. todas esas herramientas y dónde, cómo conseguirlas, datos, todo eso lo vas a poder encontrar acá en este segmento que se llama Esipedia con la profe Dina. Dina, bueno, no sé, tengo un tema para compartirte, para A ver, regalar a vos y a toda la audiencia de qué Bomba lindo. Estéreo, no sé si te gusta. Sí, me encanta. Bien, el tema es el alma y el cuerpo. Con eso vamos a cerrar este segmento, si te parece. Bueno, muchas gracias por el espacio y muchas gracias por la conversación. Y nos No, vemos la próxima. dale, muchas gracias a vos por estar acá y por haber vuelto a nuestra querida radio. Bueno, Te mando un beso grande, muchas gracias y en cualquier momento volvemos el próximo lunes, obviamente. el próximo lunes. Dale, Nos ya en vemos. estudio, Un supongo. beso. En el